¿Cuándo utilizar el teorema del seno o del coseno? Esto es uno de los grandes problemas de la existencia humana que vamos a resolver ahora. Comparado con esto, todos los problemas filosóficos tienen la mínima trascendencia. El teorema del coseno está enunciado aquí, a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por bc por el coseno de a. Y así con las demás fórmulas. El teorema del seno es más sencillo. Un ángulo, un lado por su ángulo opuesto será equivalente a otro lado, b por ejemplo, partido por su ángulo opuesto, y también equivalente a c por su ángulo opuesto. Pero ahora no queremos enunciar los teoremas ni demostrarlos, sino simplemente ver cuándo se usan. A ver, primero tenemos que acostumbrarnos a nombrar los lados y los ángulos de un triángulo, que no tiene que ser rectángulo, porque el teorema del seno del coseno solo se utiliza en triángulos que no son rectángulos. Este ángulo aquí no es rectángulo, aunque lo parezca. Si hemos llamado al ángulo A su opuesto, su lado opuesto, será minúscula. Si este ángulo ha sido nombrado B, mayúscula, los ángulos siempre en mayúscula, los lados siempre en minúscula, pues si este ángulo ha sido nombrado B mayúscula, su lado opuesto será B minúscula. Y por último, si este ángulo ha sido nombrado con C mayúscula, su lado opuesto será C minúscula. Y al revés. Si nosotros hemos nombrado con A este lado, lados en minúscula, ángulos en mayúscula, su ángulo opuesto será A mayúscula. Si hemos nombrado con B este lado, quiere decir que su ángulo opuesto será B mayúscula. Y por último, el que nos queda, si este lado es C minúscula, quiere decir que su ángulo opuesto será C mayúscula. Esto es importante que lo sepáis hacer. Vale, entonces, ¿cuándo utilizaremos el teorema del coseno? El teorema del coseno lo vamos a utilizar cuando tengamos tres lados. ¿Por qué razón? Porque no podremos escribir nunca un lado y su ángulo opuesto. Nunca, ¿no? Por lo tanto, en este caso no hay ninguna duda. Cuando haya tres lados, utilizaremos el teorema del coseno. Y cuando tengamos dos lados y el ángulo que forman, también. ¿Por qué razón? Porque no vamos a poder encontrar de ninguna manera, con el teorema del seno, que nos habla de que es un lado partido por el seno de su ángulo opuesto, es igual a otro lado partido por el seno de su ángulo opuesto, pues en esta situación tampoco vamos a poder utilizar este teorema. Por tanto, una buena manera de acordarse sería decir, utilizaremos el teorema del seno cuando hayan tres lados o cuando hayan dos lados y el ángulo que lo forman. En los demás casos utilizaremos el teorema del seno. Pero vamos a ver cuáles son estos. Aquí vamos a utilizar el teorema del seno. ¿Qué posibilidad hay? Cuando tengamos dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. Y me diréis, pues no hay manera de conseguir un ángulo y su opuesto. Un ángulo y su opuesto. Un ángulo y su opuesto. Porque tenemos que conseguir un lado y su ángulo opuesto para poder escribir el seno del opuesto. O otro lado y el opuesto, el ángulo opuesto a este lado. Que aparentemente no podemos, pero ahora lo podemos conseguir muy fácilmente porque este ángulo de aquí es facilísimo de encontrar, dado que 50 más 15 más este ángulo tiene que ser 180. Por tanto, en este caso podremos emplear el teorema del seno, y en el que es clarísimo que se puede utilizar el teorema del seno directamente es cuando tengamos dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Pues, por tanto, si tenemos dos ángulos y un lado,
podemos utilizar el teorema del seno. Si tenemos dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos, también. Si tenemos los tres lados, no tenemos más remedio que utilizar el teorema del coseno. Y si tenemos dos lados y el ángulo que forman, también utilizaremos el teorema del coseno. Con tres lados hemos dicho que utilizaremos el teorema del coseno. Con dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, ya podemos utilizar el teorema del seno. Con dos ángulos y un lado, pues podremos utilizar el teorema del seno. Y me diréis, ¿cómo es posible esto? Pues porque podremos conseguir otro ángulo y seguro que será opuesto a uno de los dos. Con dos lados y el ángulo que forman, siempre el teorema del coseno. Dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, el teorema del seno, porque siempre que haya opuesto a un lado, teorema del seno. Dos lados y el ángulo que forman, teorema del coseno. Tres lados, siempre el teorema del seno. Perdón, dos ángulos y un lado, siempre el teorema del seno. Y tres lados, siempre el teorema del coseno. ¿Por qué razón? Porque de ninguna manera podremos encontrar el opuesto, el ángulo opuesto a un lado. Bueno, entonces, hemos dicho que en el caso de tener ángulo, lado, ángulo, teorema del seno, y lado, lado, ángulo opuesto, también teorema del seno. En cambio, si tenemos lado y lado y el ángulo que forman, teorema del coseno. Y si tenemos tres lados, también teorema del coseno. Vale, vayamos a la práctica. Aquí arriba tenemos dos lados, no, tenemos dos ángulos y un lado. ¿Veis? Dos ángulos y un lado. Y aquí abajo tenemos dos ángulos y el lado que forman. En este caso, podremos encontrar este ángulo fácilmente, porque 40 más 80 será 48, 180 menos 48 nos daría este ángulo y ya tendríamos el opuesto al 6. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema del seno. Aquí no podremos encontrar nunca el lado opuesto a 20 grados, ni podremos encontrar el ángulo opuesto a 6. Con el teorema del seno, claro. Tenemos que recurrir a que nos salve el teorema del coseno. Vale, aquí arriba tenemos tres lados. Hemos dicho que siempre que tengamos tres lados, utilizaremos el teorema del coseno. Y aquí tenemos dos ángulos y un lado. Como tenemos dos ángulos y un lado, tenemos manera de descubrir este ángulo. Al descubrir este ángulo veremos el opuesto, que es este. Por lo tanto, el teorema del seno. Aquí tenemos un ángulo y su lado opuesto. Ya está, ya podemos utilizar el teorema del seno. Aquí no podemos encontrar de ninguna manera un ángulo opuesto a estos lados. Por lo tanto, tenemos que pedir ayuda al teorema del coseno. Ya sabemos que siempre que tengamos tres lados utilizaremos el teorema del coseno y siempre que tengamos un ángulo opuesto podremos utilizar un ángulo opuesto a cualquier lado, podremos utilizar el teorema del seno. Aquí ambos triángulos se van a resolver con el teorema del coseno. ¿Por qué razón? Porque tenemos tres lados y no hay manera de conseguir un ángulo opuesto o porque tengamos dos lados y el ángulo que forman. Vamos a ver el de arriba, tenemos dos lados y el ángulo que forman, no podemos descubrir este lado, no podemos descubrir este ángulo, no podemos encontrar lados, o sea, un ángulo opuesto a un lado, por lo tanto, teorema del coseno, porque tenemos dos lados y el ángulo que forman. Aquí ya tenemos un lado y el ángulo opuesto. Luego ya podemos utilizar el teorema del seno porque tenemos dos ángulos y un lado. Bueno, esperemos que esto os haya servido para diferenciar cuándo utilizar el teorema del seno y cuándo el teorema del coseno.